en este bloque nos metemos ahora sí formalmente a un segundo tema por el cual también lo quería conversar con Andrés Escudero, que lo hemos retrasado, y te agradecemos una vez más que compartas un rato más con nosotros, Andrés. Agradecido. Que es entrarle de lleno a un microtema que ha tenido en la movilización de esta semana, el 8N, y es cuando se habla mucho del tema de la seguridad o de la inseguridad en todo caso. Y yo decía que la misma Constitución, me la guardé acá el artículo 18, parte de la base de decir que las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autoriza. Fíjate cómo parte la Constitución cuando dicen, porque la cumplan. Bueno, tenemos una situación crítica, así como está instalada la crisis de la energía que tiene el país, por eso ha colapsado como colapsó cuando crece el consumo. Tenemos una situación crítica ya instalada, independientemente de lo que sucede a nivel seguridad en capital, conurbano, en el país, en todo, que es la situación actualmente de la población carcelaria, ¿no? Habría que analizarlo, tenerlo como un elemento más. Digo, para hablar con un poquito de propiedad, y cuando nos basamos en la Constitución, ¿qué nos dice la Constitución? Cárceles sanas y limpias. Tratamos de que se vuelva a reincorporar a la sociedad la persona que cometió un error y que pasó a ser un reo, y obviamente yo creo que la idea no es que quede eternamente ahí adentro, que vuelva y se reincorpore. ¿Qué idea global tenés para empezar con todo esto? No, primero me parece genial que para hablar del tema de la inseguridad empieces hablando por las cárceles, porque normalmente para hablar de la seguridad empezamos hablando de la policía, y las cárceles lo dejamos como el último eslabón, y la policía es un aspecto más de los varios que influyen respecto del nivel de delito que hay en una sociedad. Porque vos pensás cuando un pibe comete un delito en la calle, pensar en el circuito que sigue, digo, un pibe comete un delito en la calle. Antes de eso hubo un contexto que lo llevó a delinquir. Hay un contexto en el cual esa persona tomó la decisión de cometer un delito. Por algún motivo, en algún momento se le cruzó por la cabeza que cometer un delito era una alternativa. Claro. Viene la policía, lo toma, se lo lleva, lo dejan en una comisaría, lo juzgan, ahí empieza a intervenir la justicia penal. Ahí también hay problemas. La justicia penal lo juzga, si lo declara culpable va a cumplir su condena en una cárcel. Ahí también tenemos problemas. Cuando sale de la cárcel, el único organismo que hay para atenderlo es el Patronato de Liberados, un indigente presupuestario. Ahí también hay problema. Entonces, en toda la cadena que tiene que ver con el delito en una sociedad, hoy en la Argentina tenemos problemas y tenemos cosas que hacer y que mejorar. Y evidentemente es el principal problema, por lo menos percibido, para la sociedad. La Argentina es cierto que tiene niveles de delito y de violencia todavía inferiores a los del resto de América Latina, y considerablemente inferiores. Lo que tiene es un nivel de violencia y de delito muy superior a lo que la propia Argentina era hace 20 años o 30 años. Y eso genera una percepción que después es muy difícil de bajar, porque una vez que te sentís inseguro, volver a sentirte seguro es muy difícil. Digamos, los niveles de delito pueden subir o bajar, pero los niveles de sensación de inseguridad es muy difícil manejarlos. Entonces, me parece que ahí hay una serie de discusiones que tenemos que dar. Una es la de las cárceles. Posiblemente no haya ámbito en el cual se violen más los derechos humanos que en las cárceles. Pero al margen de eso, todos los que alguna vez trabajamos en el tema, pero sobre todo los especialistas en la cuestión, coinciden que uno puede dividir a los delincuentes, si querés, en tres categorías. Hay algunos delitos y algunos delincuentes que nadie duda de que tienen que estar presos. Digo, un violador serial que vos sabés que tiene un problema psiquiátrico y que es reincidente, o un homicida múltiple, digo, hay delitos que nadie duda que tienen que estar que se purgan con cárcel. Hay una franja de abajo, ¿no? Donde están los delitos menos graves, digo, las contravenciones. Salivar en la calle es una contravención, a nadie se le ocurre que una persona vaya preso por eso. Entonces ahí hay una franja de delitos donde todo lo que pensamos racionalmente sobre esta cuestión vamos a coincidir en que no se soluciona con cárceles, ni tampoco merecen una pena privativa de la libertad. Y en el medio hay una amplia franja donde ya es una decisión política porque es un gris. Digamos, un robo con arma, uno tendería a pensar que puede ser motivo de cárcel. Ahora, simplemente un robo,
sin Un ejercicio hurto, de violencia, un un hurto. hurto. Digo, ¿eso es cárcel? ¿Cuánto? Ahora, ¿Hay otro tratamiento? Y atrás de eso, de paso te doy tiempo para que te tomes un mate, atrás de eso van a la prisión y se nos mezclan. Totalmente. Se nos mezcla el duro, el primero que describiste, con la franja media ese gris y con el otro, porque también va. Así todavía que no tenga la condena plena, ¿cómo es que se llama? Cuando está sólida la causa, Sí, termina sentencia firme. sentencia firme, está ahí. Y se te mezclan procesados con condenados, sí. porque el 70% de los presos en la provincia de Buenos Aires técnicamente son inocentes, están procesados. Hasta que tienen todavía sentencia. un juez no demostró que fueran culpables. Este número es Sí. se puede chequear, Sí, ¿lo sí, podemos? sí, sí, 70% sí. A ver, entre el 70 y el 75 varía, de acuerdo Claro. al año, pero el 70% de la población carcelaria tiene características muy específicas que han variado poco a lo largo de los últimos años. Alrededor del 70% están procesados, sin sentencia firme, con lo cual son técnicamente inocentes. Segundo, son jóvenes. Son jóvenes, el 80% de la población carcelaria tiene menos de 35 años. Hay mucho joven preso. Tercero, tienen un nivel educativo muy pobre. Cuarto, tienen una relación muy traumática con el trabajo. Uno podría tender a pensar que la persona que está presa es porque nunca trabajó. Eso en la práctica no se corrobora. Cuando uno hace investigaciones, lo que encuentra es que hay como una relación de entrada y salida del trabajo. Hay mucho trabajo precario, se cansan del trabajo precario, van al delito, se quieren rescatar, vuelven al trabajo precario, se cansan del trabajo precario, vuelven al delito. A veces en el mismo momento de su vida delinquen y trabajan. Hay una relación muy traumática con el trabajo. Entonces me parece que hay una serie de aspectos en la población carcelaria que hay que trabajar, y el tema de las adicciones es tremendo. Saliendo entonces del contexto carcelario y para ir cerrando el bloque, Andrés, y nos vamos al barrio, a la que nos toca vivir todos los días. Las experiencias de los foros de seguridad, ¿qué nos dejaron? ¿Qué nos quedó pendiente? ¿Por qué no reinsertarlas nuevamente? ¿Qué políticas municipales existen al respecto? Si existen, ¿qué panorama ves al respecto? Hurlingham no es un distrito que haya tenido políticas de seguridad muy activas propias, ¿no? En los últimos 20 años en la provincia de Buenos Aires hubo 20 ministros de seguridad, exactamente 20. Casal es el número 20. El actual ministro de Justicia y Seguridad, entre 1992 y 2012, pasaron 20 años, hubo 20 ministros de Justicia. Y las políticas fueron y vinieron. Durante las etapas de reforma policial, en especial cuando el ministro era Arlanian, en la etapa de Solá, se le dio mucho impulso al control comunitario a través de los foros de seguridad. Los foros de seguridad son muy importantes porque, a ver, en la policía todos vamos a coincidir en que existe un montón de efectivos policiales que no dudan en dar la vida por una persona que ni siquiera conocen. Y me parece que al efectivo policial que está dispuesto a hacer eso hay que rescatarlo, hay que jerarquizarlo, hay que darle un buen salario. Exactamente. Y hay otros sectores policiales que se han dedicado más que a combatir el delito, a administrarlo. Esos sectores policiales necesitan ser controlados. Y ese control viene primero por parte de la política, es decir, jerárquico, de arriba hacia abajo. El ministro tiene que controlar a la policía, el gobernador tiene que controlar a la policía. Y segundo, ese control es de abajo hacia arriba, controla a la comunidad. Lo que el ministro no ve, lo ve la comunidad. Entonces me parece que como política de seguridad, darle impulso a la participación ciudadana es central, porque eso de alguna manera va acomodando la labor policial y acota los márgenes que tiene la policía para entrar en algún hecho de corrupción que te incrementa el delito. Hay un reclamo de un distrito vecino, que es el de Morón, pidiendo, inclusive levantando firmas para la policía comunal, que tenga justamente como cabeza política al intendente. ¿Crees que es un paso adelante que cada municipio tenga su policía propia? Sí, yo en líneas generales estoy de acuerdo con que existan cuerpos policiales a cargo de los intendentes. Me parece que hay que hacer una serie de aclaraciones. La primera es que ese cuerpo policial tiene que tener exclusivamente funciones preventivas. Es decir, no tiene que tener ni funciones de investigación a cargo de jueces, porque eso no tiene sentido. Debería existir una policía judicial para eso, o bien una policía provincial. Que se acaba de aprobar la policía judicial, quiero decir, esta semana Sí. Se sancionó en la legislatura. Sí, exactamente. Como Después de un largo debate y Sí, de varios foros, tal felizmente se sancionó. Correcto. Habrá que ver cómo se implementa ahora. Me parece que tiene que tener solo funciones preventivas. Me parece que tienen que ser fuerzas policiales que no arrastren los errores de la actual policía bonaerense, sea por descentralización, es decir, porque los efectivos que ahora dependen de la provincia pasen al municipio, o porque se creen fuerzas policiales nuevas. En cualquiera de los dos casos deberíamos procurar
que esos cuerpos policiales nuevos no arrastren errores viejos. Me parece que además es importante que los intendentes tengan capacidad de respuesta, porque la gente al primer lugar que reclama es la municipalidad, en todos lados. La Plata es un lugar que queda muy lejos, Scioli no es percibido como responsable, la gente no sabe quién es el ministro, la gente sabe quién es el intendente y le reclama al intendente. Entonces el intendente que tenga buena fe necesita tener herramientas, porque si nosotros dejamos que el reclamo caiga sobre el intendente y no le damos herramientas, a los buenos intendentes los ponemos en una encrucijada política y los malos intendentes ya sabemos cómo manejan el problema de la seguridad. Entonces me parece que hay que construir esas herramientas y dárselas a los intendentes. Sí creo que no es una panacea. En otros países federales como México la descentralización policial no funcionó del todo bien. Hay que tener cuidado en cómo se implementa y además hay que tener en cuenta, desde mi punto de vista, que hoy discutimos la descentralización de la policía porque dejamos de discutir la reforma. Hoy hay un gobierno provincial que obturó la discusión sobre la reforma policial. Terminó con la reforma policial de Arlanian y empezó una contrarreforma. Para mí, la divisoria de aguas en materia de seguridad es la reforma. Es lo que vos hacés con la policía. Si dejás que la policía se autogobierne o si le metés mano y la reformás. Más allá de que dependa del municipio o que dependa enteramente de la provincia. Entonces, me parece que lo primero que hay que discutir, la divisoria de aguas en política de seguridad, es qué haces con la policía. O reforma o autogobierno. Por eso hay varios proyectos de descentralización policial en la legislatura de la provincia y no todos dicen lo mismo. Hay proyectos que son muy reformistas, como el proyecto del diputado Marcelo Saín, y hay otros proyectos que simplemente comparten en algún punto un costo político con el intendente, como es el proyecto de Scioli, porque le dan al intendente la posibilidad de manejar operativamente a la policía, pero después no le dan ninguna competencia en materia de capacitación, en materia de contratación de efectivos. Todo lo otro no lo sigue manejando la provincia. Andrés, tengo que cerrar el bloque y la verdad que fue un gusto haberte tenido acá para los dos temas, para el análisis del 8N y este tema de seguridad que recurrentemente se lo trata, se lo menciona, pero también hay que despejar algunas cosas que a veces rozan la demagogia para encontrarle una vuelta y determinar qué camino a seguir. En definitiva es esto, ¿no? Presentar qué variables hay para seguir. Así que fue un gusto tenerte acá, te agradecemos la visita al piso y te molestaremos en alguna otra oportunidad. Por favor, cuando quieran, para mí fue un gusto venir y les agradezco mucho la invitación.